Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros donde quiera que te encuentres. Sobre todo, caminando con la verdad, desde la verdad y sobre todo del amor, la paz y el deseo infinito de ser libres cada día más y que Venezuela sea liberada y sea libre. Ese es el anhelo de todos y cada uno de los venezolanos, por más del 90% de los venezolanos, dentro y fuera, que lo anhelamos, lo deseamos y que le damos gracias a Dios que esos tiempos han llegado para la liberación de Venezuela. Hoy es martes, paz y bien para todos entonces. Martes 12 de agosto del 2025. En mi programa 1330. Título: en un acto de desesperación, Maduro propuso a su socio colombiano unir fuerzas militares. Ya vamos a ver por qué. Y la controversia que ha generado eso, inclusive de las Fuerzas Armadas colombianas. Estados Unidos anticipa más acciones contra Nicolás Maduro Moros. Inicio de inmediato con algo importantísimo que es bueno que tomes en cuenta. Y dice, no hay peor solución que la mejor solución aplicada a un problema mal planteado. Tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? Repito, no hay peor solución que la mejor solución aplicada a un problema mal planteado. Ya voy a hablar algo sobre eso. La política es el arte de gobernar y lo entregamos equivocadamente en manos de los impíos. Y es verdad, escuchando a un hombre bíblico, estudioso de ello y de la política americana, el pastor Alberto Montesi, yo escuchaba a él esa palabra, que uno la conoce por las investigaciones que siempre, lo que uno ha estudiado sobre la política, y todos sabemos que es el arte de gobernar, el arte de servir, pero lamentablemente se lo hemos entregado de forma errónea a manos de los impíos. Aquí hace falta que un justo definitivamente gobierne, que Dios prepare el hombre, la mujer, para que estas cosas de los gobiernos de las tinieblas pues ya pasen de una vez por todas y podamos entonces, como ejemplo, como testimonio maravilloso, como vitrina para el mundo, sea Venezuela la que dé ese paso agigantado de que los hombres de bien, los justos, pues definitivamente sean los que gobiernen nuestra república y salgamos en esto. Por eso digo de una vez, la libertad, y voy a referirme a algo que decía, lo empato ahora con las expresiones del subsecretario de Estado norteamericano, cuando se explicaba y decía, o dijo, mejor dicho, en el día de ayer, que Christopher Landon, que anticipó desde ya que venían más acciones contra Maduro, pero reiteraba que los propios venezolanos son los que deben conquistar la libertad. Yo estoy de acuerdo con usted, Mr. Christopher. Solo he entendido de que no es que no hemos sido capaces. Nosotros nos dejamos tener, primero cometimos el gravísimo error de entregarle a la politiquería que puso desde el 2006 precio a su cabeza por parte de Chávez primero y después más adelante por Maduro, y en los últimos tiempos pues fueron comprados, fueron todos verdaderamente comprados para estar al lado del régimen y traicionaron al pueblo venezolano valiente que lo ha hecho todo, porque nosotros no tenemos las armas. Nosotros no somos conspiradores, nosotros no somos terroristas, nosotros no tenemos eso.
salimos en protesta, protestamos contra el régimen, votamos el 28 de julio del 2024, dimos una paliza, nos robaron porque ellos tienen todas las estructuras secuestradas. Un poco de mal llamados dirigentes de la falsa oposición artificial, a la final terminaron avalando eso y participaron en los procesos electorales sucesivos que lo vivimos recientemente en mayo y a este mismo mes, el mes pasado de julio. Entonces, es decir, no es el pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano se mantuvo firme, el 90% no asistimos a participar en esas falsas electorales, que se hayan tomado, que le hayan adjudicado gobernaciones, alcaldías, etcétera, lo que ya sabemos para no redundar en ello ni perder el tiempo, sabemos que es parte de la estrategia del régimen, con el aval de los que dicen ser demócratas, entre comillas, prestándose a esa vagabundería, recibiendo sus dádivas, el régimen amenazándole y haciendo lo que le viene en gana. Tenemos presos políticos, señor Landon, es decir, el pueblo venezolano se ha hecho. Han obligado a 8 millones de venezolanos que emigraran del país. Ustedes mismos en los Estados Unidos deberían paralizar esa persecución contra los migrantes venezolanos, porque desde hace rato yo vengo diciendo, primero ayúdenos a liberar a Venezuela y tengan por seguro que la gran mayoría de los venezolanos van a retornar al país, en un país que verdaderamente haya posibilidades y que se abra al concurso del salir, de poder trabajar, ejercer su derecho de ser venezolano, a producir, a prosperar, etc. Ahora, usted dice que sí, los venezolanos somos los que debemos conquistar la libertad, pero yo le voy a decir algo, ¿no? Esto lo escribió, cuando llamó de republicanos ineptos, don Elías Pino Iturrieta. Dijo en su libro Nada sino un hombre, los orígenes del personalismo en Venezuela. Dijo, la libertad, sobre el capítulo la libertad se ofrece, pero los dignatarios se niegan a recibirla. Una muralla de la naturaleza histórica se interpone entre los aportes de la República moderna y los sujetos convocados al disfrute. Tal es la médula del argumento que se desarrolla en adelante para convertir un regulador de la sociedad sin que nadie lo sienta como el caballero que proclamó en Jamaica derechos a la aristocracia criolla. El discurso de Angostura fue muy claro y el ofrecimiento a la libertad al pueblo venezolano estaba bien claro que los venezolanos sí está de parte nuestra, ¿cómo no? La libertad. Y muchas veces el libertador la ofreció, vamos a luchar juntos, y algunos venezolanos se la negaron. Eso está claro, Mr. London. Pero en esta oportunidad la historia cambia cuando la mayoría del pueblo venezolano sí quiere estar libre, no quiere estar en ningún momento que Venezuela siga siendo tratada en el mundo y se utilice la palabra Venezuela como si fuera lo peor, cuando Venezuela fue ejemplo para el mundo y la visión que había sobre la riqueza, la proyección, el desarrollo de un país, bueno, que se vio mermado no solamente por estos 26 años de ocultismo, sino de los últimos 20 años, de los 40 llamados de la democracia, que la corrupción empezó a carcomer las estructuras y bases del país, que dio paso a esta tragedia que ya estamos próximos a salir. Pero necesitamos ayuda para salir. Y yo sé que Estados Unidos nos está ayudando y nos va a ayudar para terminar en ello. Y producto de esto, lo que estoy narrando, Maduro le propone a Petro unir fuerzas militares de Venezuela y Colombia. Mire, en un momento de desesperación Maduro extiende eso y se reúne con los machos machotes que tiene alrededor y de una vez amenaza a Estados Unidos, y que si vienen por Maduro, es decir, por él, es lo último que estaría haciendo los Estados Unidos. Imagínense ustedes, ¿no? No saben con lo que se van a conseguir, porque de paso es tan bufón, que por eso yo digo que los lunes es una religión, el otro día es una cosa, bueno, de todo, y ahora terminó de matar a la liga cuando dijo que cuando en 100 años él le toque reencarnar
porque le toque su proceso de reencarnación, hasta entonces cree en la reencarnación. Acuérdense que él nació en las bases de la India ya, ¿no? Él creía mucho en eso, entonces está hablando de la reencarnación, volvió otra vez a sus orígenes, ¿no? Sai Baba creo que se llama, y de ahí él salía de allí, pues, ¿no? Y entonces habla de la reencarnación, ¿no? Y que cuando él reencarne, no, Dios no va a permitir que eso se suceda nuevamente. Una vez y casual, y por error Dios te permitió, Maduro. Así que no, esos son huevos pesados. Dios no te lo va a permitir nunca. Entonces, y si lo va a hacer, que vaya bien lejos. Por aquí no. Entonces, el exabrupto, él cree que las Fuerzas Armadas colombianas tienen el mismo carácter de lo que lamentablemente cayó la cúpula militar venezolana, violando la Constitución, su artículo 328, etc. No, las Fuerzas Armadas colombinas sí son del país, sí defienden la soberanía, pero también defienden a su pueblo y están al servicio de su pueblo, no de quien dirija el país. Allá sí están claritos, Maduro. Ese juego no se va a prestar. Y por eso es que ha generado tantas controversias, porque en un momento de tu desesperación estás diciendo eso, pero las Fuerzas Armadas colombianas no se van a prestar bajo ningún concepto a esa propuesta loca tuya de unir fuerzas, ¿no? Y que tu socio te la compre. No, eso no sucede, eso no va a pasar, eso te lo seguro. Tu amenaza es el miedo de última hora, ya sabrás que lo que ya está va y va a suceder, eso es mano y dura. Sobre el tema, mira algo que se le agrega más al expediente de Maduro. Senador y presidente del PRI presentó demanda en la Fiscalía General de México por presuntos nexos de Nicolás Maduro con los carteles de su país. Es decir, ya le están formalizando por todas partes, ¿no? Para acercarlo, para que no pueda ir para ningún lado, pero para que las acciones sean contundentes. Más al descubierto y el expediente creciendo. Estados Unidos, como dije, anticipa acciones contra Maduro en los próximos días. Muy pendiente. El caso de Sarkos Aldiminer, que se le consideró el actor intelectual del atentado contra Miguel Uribe, según el ministro de Defensa colombiano, está vinculado a Iván Márquez, a esa aquella disidencia de la FARC que opera en Venezuela, desde Venezuela, mejor dicho, y que cuyo enfrentamiento tuvo recientemente, se presume, entre la FARC, entre esa disidencia de la FARC, porque ya la FARC no la desaparecieron, y el ELN, ¿no? El verdadero nombre del criminal ese, Saucis Pausas Hernández, ¿no? Fue en territorio venezolano, vinculado con Iván Márquez, que está en Venezuela desde hace mucho tiempo. Que lo habían matado, que se había muerto, que no, Iván está vivo, vive en Caracas, y pues de allí dirige todo. Y este señor, supuestamente el actor intelectual, como que la orden, ahora se une el hecho de que haya salido la orden desde Venezuela, como lo están comentando, para sacar del juego, y que de hecho lo hicieron a Miguel Uribe Ayala, pues que ha generado en Colombia o en este momento un pesar muy duro, y quizás en la América Latina, porque es un joven que podía haber cambiado la historia no solamente de Colombia, sino de ese proceso que llevamos para liberar a América completa de estos señores que han hecho mucho daño. Y sabemos, Miguel era una promesa, una esperanza para las nuevas generaciones, para Colombia y para Latinoamérica inclusive. Y eso les jugó mucho, que Petro y Maduro tenían que jugar allí, pues, y tenían que sacarlo del juego. Esto es digno de analizarlo, y la historia lo va a hablar. Colombia tiene una cadena de candidatos y personas que quisieron cambiar la historia, y desde luego en Colombia, y fueron asesinados. Desde luego es uno de los países que más han asesinado candidatos que han podido cambiar la historia colombiana y evitar que esto que está por vivir Colombia, gracias a Dios Petro está de pasada nada más, porque no hay posibilidades que él se quede allí, y el pueblo colombiano lo conoce tras el error que se cometieron en dejarlo allí,
Y entonces ante esto, por eso ustedes tienen que ir entendiendo cada día más por qué aquel acuerdo de la zona binacional económica entre Colombia y Venezuela, firmada por Maduro y por Petro, de todo bajo legalidad, un acto nulo total, pero era solamente, yo lo había dicho acá y lo hemos dicho muchos, simplemente para el cruce de libre circulación de las fuerzas de las guerrillas, del narcotráfico, etc. Y ante los ojos complacientes de las Fuerzas Armadas venezolanas, quienes permiten todo eso, porque fíjense, un enfrentamiento entre estos dos grupos de guerrilleros, donde Venezuela los venezolanos no somos guerrilleros, no hay guerrilla en Venezuela de venezolanos, y entonces vienen ellos y crean y permiten eso allí, y las Fuerzas Armadas ni fu ni fa, venezolanas me refiero. Mientras que las Fuerzas Armadas colombianas sí andan detrás de ellos, persiguiendo a estos insurrectos y dándole duro por todas partes. Y lo dijo el general recientemente colombiano, ratificando que las Fuerzas Armadas colombianas están en contra de todo esto, en el narcotráfico, de las guerrillas, y le están dando duro. Entonces huyen para territorio venezolano, y de ahí fue la estrategia de la famosa zona económica binacional, que era para el juego ese nada más. Y lo confirma pues las expresiones de Maduro ayer mismo, cuando propone aliar a las dos fuerzas militares. Por favor, ¿para qué? ¿Te vas a enfrentar contra Estados Unidos? Por amor a Dios. Las cosas que se ven ya cada día no me sorprenden para nada. Siguen las persecuciones. Ahí tienen el caso de la señora, de la líder que acompañó a la señora, a la madre ante la sede del TCJ venezolano. La apresaron el viernes e inmediatamente, en menos de 48 horas, vino Tarek William Saab y de una vez, no sé qué incitación al odio, no sé qué tal, ¿no? Y inmediatamente, listo, privada de libertad ya de una vez con una causa. Mientras que los colectivos que robaron, que atracaron, que dañaron a la gente que estaba ahí pacíficamente haciendo la vigilia, no les han hecho pero nada. Eso es lo triste, ¿ves? Entonces, hay justicia. Señores, Corte Penal Internacional, usted hablando de la complementariedad positiva. Aquí eso es una falacia. Ya ¿verdad? La CPI perdió toda credibilidad internacional, pero hay que decir estos hechos. Los hechos son las acciones. Los hechos resultantes van a ser eso. Pero los venezolanos sí queremos la libertad, sí anhelamos ser libres. Y esto está caminando de forma avanzada. Yo sé que sí. Dios está con nosotros y Dios nos va a permitir que definitivamente estas cosas, pues definitivamente no me cansaré de decirlo, ¿no? Esto que voy a finalizar el programa de hoy. Las situaciones de Venezuela a lo interior, en las regiones, no se escapan de algunas cosas que se están sucediendo mientras que aquello está pasándose, y que lamentablemente, bueno, es un proceso, ¿no? Y haber asumido el control de las organizaciones del PSUV, alcaldías y gobernaciones, no son esperanzadoras para nada. Pero aquí yo siempre he dicho que hasta que no desalojemos Miraflores, la estructura de poder a niveles a todos los niveles no va a cambiar. Y esa es por eso que desde hace años vengo diciendo, cambiemos a Miraflores, sacamos a Miraflores, que electoralmente lo hicimos. Necesitamos ahora cobrar esa victoria y necesitamos la ayuda por lo que ya he narrado anteriormente, para avanzar en la libertad de Venezuela definitivamente, y así entonces cambiar todas las estructuras podridas políticas y sobre todo de gobierno a niveles regionales y municipales, e ir a procesos que tendrán que venir electoralmente, y tiene que ser para poder sacar a todos los traidores y a todos aquellos que hacen daño en Venezuela, con gente sana, con gente justa, que permita realmente reconstruir nuestro país y iniciar el proceso de una nueva Venezuela indiscutiblemente. Yo estoy de acuerdo, el amigo economista Orlando Cuica y muchos que me dijeron, bueno, José, pero hace falta una asamblea constituyente. Yo creo que la va a haber y debe haberla,
lógicamente, pero una vez que liberemos a Venezuela, ese es un proceso fundamental e ir a ella será determinante para poder sembrar las bases de la nueva Venezuela a la cual estamos ganados todos. Y por eso digo finalmente, así que amados, puestos tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor a Dios. Eso es lo que tenemos que perfeccionar, para que Dios prepare a los justos que han de gobernar nuestro país y sí, cobrar. Y quiero cerrar algo muy breve, antes de invitarte que no te pierdas el programa de mañana de Dimensión, Valores e Integridad Humana, con este que te habla José Contreras, rescatando siempre los valores venezolanos, que es importante como legado para poder construir algo hacia el futuro, sobre todo para y las nuevas generaciones. Pero quiero cerrar diciéndote algo que es importantísimo. Por ahí siguen habiendo los opinadores de oficio y sin oficio, negativos, tóxicos. Por ahí hay un personaje que tuvo su estructura política en algún momento y que en el ocaso de su vida, allá desde los Estados Unidos, se ha vuelto tóxico también. Y se mantiene atacando fuertemente al mundo y a María Corina, sin entender que nos guste, le guste a quien no le guste, son los que deben estar ahorita encabezando y están encabezando eso que ha dicho Laundo en la cabeza de María Corina y Edmundo González Urrutia. Y todos los venezolanos que asumimos que por allí, en unidad perfecta, tengamos todos que cambiar la historia venezolana. Así que, señor Medina, calladito se ve más bonito. Defínase si está de este lado, del lado correcto, la historia libertadora, o simplemente por ambición, pásese entonces y confirme que está del otro lado. Así de sencillo. Ese es mi mensaje, indiscutiblemente. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Sigamos adelante, vamos avanzando y las cosas de bien están por sucederse. Te lo he dicho esta semana, una semana determinante. Hasta que el régimen está asustado y nervioso, tratando de hacer uso de su publicidad y sus medios, pues ya no convencen ni a los de ellos mismos. Hasta mi próxima entrega. No te pierdas el programa de mañana.